La deuda. Yo siempre intento, por supuesto que ustedes la entenderán mucho mejor que yo, pero yo siempre le intento contar a la gente para tener una idea de estos temas. Digamos que a mí me falte plata en la casa para pagar la hipoteca, la luz, el teléfono y el internet, ¿verdad? Y se me van acumulando los gastos. Entonces yo hago unos papelitos que y me voy al vecindario. Y entonces le digo a Giovanni, mi vecino del frente, llevo el papelito y le digo, a Giovanni, esto dice que es un bono por 100,000 colones. Deme los 100,000, déjese el papelito y en un año yo le devuelvo 115,000 colones. Y entonces va pasando y así voy recogiendo plata para mis gastos. Pero no a todos se los pido al mismo tiempo. Una semana le pido a Giovanni, la otra semana le pido a otra persona. Okay. Resulta que hay algunos que han visto que he estado muy gastón y entonces han perdido la confianza en mí y entonces dicen, suave, Randall, vea, es que usted nos da los papelitos que dicen que me paga 15,000 por los 100,000 que yo le compro el papelito el bono, y yo no le creo. Entonces si usted me sube la oferta a 30,000, entonces yo sí se lo compro. Entonces tengo una mezcla de que yo sé que el otro mes tengo que pagarle a 2 vecinos con 15,000 más. El mes que sigue tengo que pagarle a 4 vecinos pero con 30,000. El mes que sigue después tengo que pagarle a 16 vecinos pero con 50,000. Y ahí voy jugándomela, incluso bajo la posibilidad de salir de mi barrio y empezar a ofrecer papeles afuera de mi barrio. Pero para poder ofrecer papeles fuera de mi barrio necesito ser una buena paga dentro de mi barrio, porque ahí son súper chismosos y se cuentan todo y van a ir a decir que es que yo soy mala paga. ¿Por qué hice esta explicación amplia? Porque se nos van a vencer los bonos de Costa Rica y tenemos una enorme presión de la deuda en los próximos años. Es decir, a gente que le tenemos que pagar esos papelitos. Y esos chismes surgen a través de unas oficinas que ciertamente no nos dan de comer, pero que pueden dejarnos en la lipida completa, que son las calificadoras internacionales. Don Fernando, ¿qué piensan ustedes de la presión de la deuda? Bueno, Randall, mire, la descripción suya, bien, mejor no puede haber sido. Usted escribió el problema de una familia típica, digamos, aquí en Costa Rica, pidiendo prestado a los vecinos. Pero entendamos que el país es la familia de todos los costarricenses y el problema es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si uno no se comporta bien, si gasta más de la cuenta, si no quiere trabajar más para generar más ingresos, bueno, los vecinos le van a decir, mire, ya no le presto más porque realmente usted posiblemente no va a tener capacidad de pagar. Hoy en día, desde hace ya varias décadas, las empresas calificadoras de riesgo y los que hemos estado un poco en el campo financiero y económico lo sabemos muy bien. Son empresas muy serias, Randall, que venden sus servicios. ¿Y a quién le venden los servicios? Se lo venden a los bancos, se lo venden a los fondos de inversión, le venden los servicios a empresas que quieren ir a invertir a otros países, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos no actúan, Randall, subjetivamente, hacen un análisis muy objetivo y realmente tienen unos sistemas muy sofisticados de cómo valorar el riesgo país y la capacidad que tenga el país de poder pagar eventualmente cuando se vencen los bonos soberanos de cada país, digamos si ese país tiene la capacidad o no. Bueno, usted acaba de poner ahí en pantalla la historia de las calificaciones de Costa Rica y usted puede ver que a nosotros nos empezaron a calificar en el año 97, porque en el año 98 fue el primer año en que Costa Rica hizo la emisión de bonos en los mercados financieros internacionales, que ahí hasta el año 2008 se mantuvieron igual. Ahí mejoramos en el año 2008 hasta el año 2015, mejoramos la calificación y Costa Rica tuvo un grado de inversión. Esto era lo que tiene hoy en día Panamá, por ejemplo. O sea, que el riesgo de comprar bonos de Costa Rica era relativamente muy bajo. Pero observe qué pasa a partir del año 2014-2015, se nos viene abajo. Y cada disminución de estas, y usted me corrige, don Luis, porque usted es el que recuerda exactamente, cada disminución de estas nos cuesta a nosotros
75, 80 millones de dólares, Randall. Y decir que entonces las calificadoras no nos dan de comer es un error, porque cada vez que nos bajan significa que alguien se queda sin comer en Costa Rica porque tendrá que pagar los 85, 80 millones de dólares adicionales por servicio de la deuda externa. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto, Randall. Y bueno, y yo creo que ahora vamos a entrar, me parece, por lo que usted nos ha explicado, un tema, ¿qué debemos hacer? Porque yo siento que en estos momentos en el país hay una gran desconfianza, la gente no sabe para dónde vamos, hay una gran incertidumbre, y lo primero que tenemos que hacer todos los costarricenses, gobierno, familias, empresa privada, empresarial, instituciones, etcétera, es buscar soluciones y cambiar esta actitud de incertidumbre y desconfianza que tenemos. Si no, no vamos a salir de esta situación tan complicada que tenemos en este bienio 2021. Don Luis, Randall, señora, si me permite agregarle algo a esto que me parece importante, que es lo siguiente. Este año las instituciones internacionales de desarrollo, las instituciones financieras multilaterales y bilaterales, están prestándole a los países en condiciones muy favorables por el problema del COVID-19, perdón, ya yo le estaba sumando un 10. El año entrante eso no va a estar disponible, o sea, tenemos que volver al mercado a conseguir dinero para los vencimientos que tenemos de la deuda interna y externa y para cubrir el déficit del año entrante. Y entonces, imagínese usted que tuviéramos que salir a captar $1,000 millones. Es bastante más lo que necesitamos, pero $1,000 millones. A Panamá eso le cuesta menos del 4% al año, que son $40 millones. A nosotros nos cuesta, como está la calificación ahora, cerca de un 10%. O sea, nosotros estaríamos pagando al año $100 millones contra lo que Panamá está pagando estos días. Y entonces, eso es plata real. Y ese cuadro que usted acaba de poner en la pantalla es un cuadro muy interesante, que son unos cálculos que hicimos. Por la caída que tuvimos en la calificación, la deuda nos cuesta anualmente 150,000 millones de colones. O sea, eso es plata grande. Ahora, si nos portamos bien, y a diferencia de lo que dice don Marcelo Prieto, logramos nosotros mejorar la calificación un punto, o sea, pasar de donde estamos un solo punto, eso nos ahorra 100,000 millones de colones. Y si logramos 2 brincos o 2 saltos, ¿verdad? Para ponerlo en la escuela, antes que calificaban A, B, C, usted pasa de C a A, nos ahorramos 300,000 millones de colones. O sea, esas calificaciones que son un reflejo de lo que ven las calificadoras hacia adelante, de la posibilidad de prestar, de que nosotros no paguemos, son muy reales y tienen un costo en dinero. Y a mí me sorprende cuando uno oye hablar a mucha gente, incluyendo algunos amigos corredores de bolsa, dice, es que la deuda de Costa Rica tiene 0 riesgo. Ay, mijo, estudie historia patria. Yo me acordaba de la deuda francesa, de la deuda inglesa, que por cierto la deuda francesa la terminó de pagar don Daniel Oduber como 70 años después, la deuda inglesa, y cuando hubo la cesación total de pagos en la época de Carazo, que don Fernando Naranjo y don Eduardo Lizano concluyeron esa negociación para poder salir del embrollo y que el país volviera a tener acceso al crédito internacional. Entonces, o sea, la historia nuestra no es una historia de santidad, de que aquí nunca ha habido problemas y así nos están viendo. Si uno, y me imagino que luego va a querer hablar usted de eso, si vemos las proyecciones en el tiempo de la cantidad de deuda que tenemos que adquirir para poder seguir manteniendo el gasto en los niveles que se está haciendo, llega un momento
en que el país se vuelve insolvente. Y eso es exactamente lo que se quiere evitar, la insolvencia del país. Igual que una familia, lo que usted dijo, llega un momento que no me creen que les voy a pagar y llega un momento en que no me quieren prestar más. Y no podemos llegar a eso. De hecho, don Luis y don Fernando, quise aprenderme la presentación de memoria y anoté dónde estaban las cosas, porque este es el gráfico, creo que este es el gráfico sobre el vencimiento, y es que del 2021 al 2023 se nos vencen 11,000 millones de dólares. Sí, señor. Esos son los vencimientos, agréguele a eso, Randall, la deuda nueva que usted necesita. Parte de esos vencimientos, como usted los ve, son de deuda interna en colones, parte son de deuda interna en dólares, que no toda la deuda interna está en manos de costarricenses, mucha está en manos de extranjeros. Cuando se subieron las tasas de manera violenta, mucha gente del extranjero compró especulativamente títulos de Costa Rica, pero son 11,000 millones de dólares lo que necesitamos darle vuelta para mantener la que tenemos en 3 años, y agréguele usted unos 3-4 mil millones de dólares adicionales por año. Claro. Para cubrir el déficit. Sí, claro, es como que a usted se le vaya venciendo la tarjeta de crédito, ¿verdad? Ya con el historial de su jefe manchado, gracias a las calificadoras, ¿verdad? Bueno, gracias a nuestra responsabilidad, pero digo que nos mancharon las calificadoras, es como que a mí se me vaya venciendo la tarjeta de crédito, vaya a otra entidad a pedir plata, pero entonces no hay ninguna entidad, digamos, barata que me preste, y me tengo que ir a un negocio que se llame Randall Le Presta, que me prestan a intereses altísimos para poder tener plata o liquidez para ir pagando esos vencimientos de la tarjeta de crédito, más o menos, don Fernando. Sí, bueno, vean, Randall, esto es, como lo decía muy bien don Luis, lo que usted tiene en ese gráfico, los vencimientos que vamos a tener del año 21 al 23, que son sumamente altos, ¿verdad? No incluye lo que vamos a tener de vencimientos por nueva deuda que estamos en estos momentos adquiriendo. Y entonces ahí hago un comentario y quiero ser lo más objetivo posible. Este gobierno decidió que la salida a la crisis que teníamos era endeudarse cada vez más. Y posiblemente usted va a presentar ahí otro cuadro que tenemos nosotros. Hay o aprobados ya en la Asamblea Legislativa o en trámite ante la Asamblea Legislativa 3,000 millones de dólares en nuevos, ese es el cuadro, 3,000 millones de dólares más, Randall. O sea, la salida es endeudarse. Y mire, le reitero que son ya 50 años de ser analista económico de Costa Rica, 40 de CEPSA y antes unos cuantos años más. Y yo no recuerdo ningún país en el mundo, y si estoy equivocado le agradezco a alguien que me lo diga, ningún país en el mundo que haya resuelto un problema fiscal endeudándose en el exterior o endeudándose en moneda extranjera para pagar sueldos, para pagar salarios, para pagar los gastos corrientes del gobierno. Esto es un pecado muy grande que estamos cometiendo, porque vea que si a mí me dicen, nos vamos a endeudar en el exterior para aumentar la eficiencia de Costa Rica, para hacer un puerto nuevo, para hacer una carretera nueva a Limón o al Pacífico, o para refinanciar la estructura de producción de Costa Rica en mejores condiciones, dice uno, bueno, es aceptable, porque ese endeudamiento externo va a servirnos para producir más en el futuro. Pero aquí no, Randall, y tiene toda la razón don Luis en preocuparse por decirnos, miren, estos recursos que existen hoy por el problema de la pandemia no van a estar disponibles el año entrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer el año entrante cuando no tengamos capacidad para endeudarnos? Y yo, si usted me lo permite, y le adelanto, por lo menos 700, 800 millones de esos 3,000 deberían estar destinados para el sistema bancario nacional, para que le permita reestructurar deudas importantes de empresas que fueron sumamente afectadas por la pandemia, y especialmente en el sector turismo. Pero esto es un pecado que estamos cometiendo, ¿verdad? Y lo estamos cometiendo todos, ¿verdad? Resolviendo el problema actual, endeudándonos cada vez más. Volviendo a su ejemplo de la familia,
La familia está casi quebrada y se va a endeudar cada vez más. ¿Y cómo va a hacer esa familia para pagarlo en el futuro? Claro, sobre todo... Si me permite, Randall, agregarle algo. Recuérdese que hace un año, año y medio, se hablaba del endeudamiento externo para no presionar la demanda, para no presionar el mercado interno, porque se quería que bajaran las tasas de interés. O sea, la gente estaba muy endeudada, las empresas estaban muy endeudadas y por lo tanto vamos a pedir prestado en dólares afuera, ¿ok? Para que no afectar el mercado local subiendo las tasas de interés. O sea, esa era el argumento. Pero cuando nosotros medimos cuáles son los ingresos que tiene el gobierno que están indexados a dólares, son los ingresos de los impuestos, el impuesto de valor agregado en aduanas, que se calcula el tipo de cambio de cuando se importa, los impuestos de consumo en aduanas y algunos otros pocos impuestos, y que significan más o menos el 25% de los ingresos del gobierno. Entonces usted dice, bueno, si yo tengo el 25% de la deuda denominada en dólares, la voy a pagar con los ingresos que tengo, digamos, indexados al dólar o en dólares. Pero el resto es que ya pasamos de eso hace rato. Y entonces nos crea un riesgo adicional a las finanzas públicas, que es cualquier variación en el tipo de cambio. Hacen que al gobierno se le encarezca sustancialmente el endeudamiento. Una vez que usted pasa ese umbral del 25%, si hay una devaluación del 5 o 10% en el tiempo, eso va a afectar el flujo de gastos del gobierno. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Me parece que el COVID lo que hizo, el problema que se nos ha creado este año, vino a agravar, digamos, lo que era la estrategia del gobierno, que temporalmente era captar en el extranjero para no afectar el mercado interno. Pero yo creo que eso